Después de una semana que paramos Romanos, vamos a retomar nuevamente Romanos y vamos a estudiar el capítulo 6 y la predicación va a estar del versículo 1 al versículo 11 que ha leído nuestro hermano Daniel, pero vamos a volverlo a leer para tenerlo más en mente estos primeros 11 versículos, así que nuevamente le invito a abrir la santa palabra del Señor y leamos Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 11. Dice así la santa palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por él, hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para siempre, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Señor, acompáñanos por favor en estos 40 o 60 minutos que vamos a estar meditando en tu palabra. Rogamos, Señor, que puedas tú iluminar nuestros ojos. Ayuda a mis hermanos, Señor, en este momento para poder estar atento, escuchar. Ayúdame a mí también, Señor, para poder predicar. Todo esto con dependencia del Espíritu Santo para que Él pueda ayudarnos, Señor, a entender, comprender y sobre todo aplicar esto en nuestras vidas. Oramos en tu bendito nombre. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado a este punto donde Pablo va a dar un giro, ¿no? Una de las cartas más preciosas y hermosas que tenemos de las Escrituras. Y para entender la fuerza con la que Pablo abre el capítulo 6, debemos mirar hacia atrás y hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Hemos visto el camino que Pablo ha recorrido y lo hemos recorrido junto a Pablo. Ya llevamos como unos 25 o 30 sermones, si no me equivoco, de estos primeros 6 capítulos. Y vemos cómo Pablo nos hizo caminar o ver por un valle oscuro, pero necesario, ¿no? Pablo comenzó desnudando la condición humana, mostrando eso en el capítulo 1 al capítulo 3, diciendo que no hay un solo justo, ni siquiera hay uno, ¿no? Nadie puede pararse delante del Señor y decir y ser justificado por las obras de su ley, por las obras que Él haya hecho, ¿no? Vimos la ira de Dios revelada desde el cielo contra toda impiedad y entendemos ahí que tanto el gentil como el moralista como el judío están bajo pecado y con eso toda boca se va a cerrar delante del tribunal de Dios. Pero también vimos en el capítulo 4 como un rayo de esperanza o un rayo de luz apareció porque la justificación por la fe, ¿no? Vimos cómo Abraham fue salvo no por las obras que él había hecho, sino creyendo a Dios. Y esa le fue contada por justicia, porque aprendimos que no es por cumplir la ley, sino por confiar en aquel que justifica al impío. Porque Abraham, cuando fue justificado, no había sido circuncidado, no se había entregado todavía la ley, pero Dios lo justificó y lo salvó por medio de la fe. Y hace unos 2 domingos atrás, vimos el capítulo 5 y cómo Pablo nos lleva a la cumbre. Pablo nos muestra el contraste más grande que hay en la historia, ¿no? Adán y Cristo, ¿no? Vimos cómo por la desobediencia de un solo hombre que fue Adán, entró el pecado y la muerte a todos nosotros porque él era nuestro representante federal delante del Señor. Pero como por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado, por la obediencia de un solo hombre sobreabundó la gracia. Y terminamos el capítulo con esa frase extraordinaria que dice Pablo, ¿no? Donde el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Y si la gracia sobreabunda donde hay pecado, la mentalidad carnal quizás pueda pensar entonces, sigamos pecando, ¿no? Si mientras más peco, más brilla la gracia de Dios, entonces pequemos con más ganas para que Dios sea más glorioso. Quizás usted no lo dice de esa manera, o algunos no lo dicen de esa manera, pero tienen en poco la gracia del Señor. ¿En qué sentido? Aunque no vayan a decir ellos, voy a pecar para que la gracia sobreabunde, pero siguen constantemente en sus pecados diciendo, el Señor es lleno de amor y mañana Él me perdonará. Mañana yo me arrepentiré y Él perdonará mis pecados. Pero hermanos, esta parte que Pablo habla y quiere refutar ahora es una herejía, porque se ha usado para poder pisotear la santidad del Señor. Si nosotros somos parte del pueblo del Señor, con anhelo, con deseo, vamos a querer servir al Señor. Y Pablo va a expresar o va a gritar acá de una forma que, bueno, algunos comentaristas hablan que fue muy enfático. Algunos decían como golpeando la mesa diciendo en ninguna manera. Ni siquiera se te ocurra por la cabeza pensar eso de pecar para que la gracia sobreabunde de manera intencional. Porque Pablo va a decirnos que simplemente que no es bueno pecar. Él nos va a demostrar que para un cristiano vivir en pecado es una imposibilidad vital. No va a decir él que nosotros como cristianos no vamos a pecar, sino vivir constantemente en pecado. Intencionalmente buscar el pecado. Y nos va a mostrar que el Evangelio no solamente nos cambió el estatus legal, como hablábamos de la justificación, de la imputación, sino que también nos cambió la naturaleza misma. Como yo les decía, nos quitó ese corazón de piedra y nos puso uno de carne. Se cumplió la promesa que se le hace a Jeremías, ¿no? Que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y pondré en su corazón mi ley para que ellos me teman. Entonces nos cambia esa naturaleza. Entonces aquellos que han sido cambiados, renovados, ¿vivirán aún en pecado? Así que si en el capítulo 1 al 5 vimos cómo fuimos declarados justos, hoy en este capítulo 6 vamos a ver cómo esta declaración nos hace vivir como justos. Nos hace anhelar y buscar vivir en justicia para el Señor. Como veníamos estudiando los días miércoles formando el carácter cristiano, ¿no? Cómo el amor nos anhela, nos lleva a querer buscar la justicia. Obviamente nuestra propia fuerza es una justicia imperfecta, pero anhelamos hacer eso. Anhelamos buscar los medios de gracia, aprovechar los medios de gracia. Anhelamos servir a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos. Y aquí vamos a ver cómo Pablo va a mostrar en el capítulo 6 que hemos muerto legalmente, que nuestro contrato que teníamos con Adán, como nuestro representante, ha sido triturado, ha sido deshecho. Vamos a ver que hemos resucitado con el Señor, que tenemos la savia de Cristo en nuestras venas, ¿no? Conocen lo que es la savia, ¿no? De las plantas, ¿no? Que recorre esa savia de Cristo porque somos injertados a Él, corre por nuestras venas. Y debemos de pensar también correctamente cuando va a hablar en el versículo 11 que necesitamos una nueva mentalidad, una nueva forma de mirar las cosas, de poner en consideración, por eso va a decir considerar cuál es nuestra nueva vida, ¿no? Así que antes de leer este versículo 1, hay que hacernos una pregunta. ¿Es la gracia para vos un permiso para pecar? ¿O es la razón que tienes para ya no soportar tu pecado? Y escuchen la respuesta de Dios a través del apóstol Pablo en la primera pregunta, el primer punto, del versículo 1 al versículo 3, el fin de la jurisdicción de Adán. Romanos 6, del versículo 1 al versículo 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y como hablaba en la introducción un poco, hermanos, Pablo inicia este capítulo con una objeción que puede surgir, ¿no? En aquel momento, y me imagino que sí surgió una objeción. Cuando el pecado abundó, él dice en el capítulo 5, sobreabundó la gracia. Y entonces había en ese tiempo, y también hay en el día de hoy, personas que convierten la libertad que Cristo nos ha dado en un libertinaje.
Convierte la libertad que Cristo nos ha dado en un libertinaje. Yo soy cristiano y solo Dios puede juzgarme por las cosas que yo hago. Él nomás me puede juzgar. Nadie más puede juzgarme. ¿Quién sos vos para juzgarme, no? Y utilizan pasajes como, si no me equivoco, Mateo 7, del de juzgar, para poder respaldarse de las cosas que ellos están haciendo. Pero aquí Pablo va a dar una cátedra diciendo que no es así. No es la libertad que el Señor nos ha comprado, no es para vivir en un libertinaje, no es para que vivamos como nosotros veamos conveniente y hagamos lo que veamos conveniente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Pero Pablo le escribe a Timoteo, ¿para qué? Para que sepa cómo debe de conducirse en esta iglesia que es columna y baluarte de la verdad. No está dejado a tu invención, a tu imaginación, a cómo te sintas o cómo mejor lo veas. El Señor es tan sabio que Él ha dejado las instrucciones cómo nosotros debemos de guiarnos, cómo nosotros debemos de adorarlo, cómo debemos nosotros de acercarnos a Él, cómo debe de ser nuestra vida en Él, pero no confiando en lo que nosotros tenemos que hacer, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que comenzó la buena obra en nosotros y la va a ir perfeccionando. Entonces, Pablo va a decir que la lógica de la carne es esta, ¿no? Que si Dios es un Dios perdonador, entonces yo le voy a dar más razones para que Él demuestre que Él es verdaderamente un Dios perdonador y así Él sea más glorificado, ¿no? Y no es así, hermano. Cuando Pablo usa esta frase, está diciendo que la premisa anterior es ontológicamente imposible. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no es solo que no debamos pecar para que la gracia abunde, es que el solo hecho de pensar esto contradice la idea de lo que un cristiano es. ¿Cómo un cristiano puede estar meditando y pensando en cómo va a pecar para que la gracia abunde? Es una contradicción, porque si la gracia o la salvación nos une a Cristo y Cristo es santo, proponer que la gracia fomenta el pecado es como decir que el sol fomenta la oscuridad. Es un cortocircuito lógico, hermano. Porque, ¿cómo puede ser que estamos unidos a Cristo? Él es santo. Él nos llama a vivir una vida de santidad. Pero en esa gracia que Él ha derramado, el pecado se manifiesta para que sobreabunde la gracia. No tiene lógica, hermano. Por eso algunas traducciones lo vierten diciendo en ninguna manera, ni siquiera lo piense. Por supuesto que no. ¿Cómo puedes pensar de esta manera? Y Pablo usa esta expresión muchas veces en el Nuevo Testamento y lo hemos venido leyendo ya en Romanos, porque algunas de ellas están en esta carta a Romanos y aparece siempre cuando una verdad dada del Evangelio parece contradecir a una conclusión errónea o blasfema. Pablo está respondiendo a esto que estaban diciendo, bueno, entonces, si hay pecado y sobreabunda la gracia, pequemos. Y Pablo dice, de ninguna manera lo hagan. Y en el capítulo 3, versículo 3 al 4, algunos osaban pensar que el pecado del hombre podría quebrar la palabra de Dios, y Pablo dice, en ninguna manera. En ese mismo capítulo 3, versículo 31, algunos expresan lo mismo cuando creían o concluían que la fe producía una anarquía o invalidaba la ley, porque pensaban de que ahora que ya vivimos bajo la gracia, ya la ley no tiene sentido, y Pablo dice, de ninguna manera, la ley tiene sentido. Y en el capítulo 7, que vamos a ver más adelante, en el versículo 7, también muestra que la ley revela el pecado. Pero también Pablo dice que la ley es santa y no permite que nadie culpe a la ley, porque algunos decían entonces, bueno, si la ley revela el pecado, entonces la ley es mala. Y Pablo dice, de ninguna manera, la ley es santa, vos sos el pecador. Y en el capítulo 9, versículo 14, ante el misterio de la elección soberana del Señor, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y nuevamente vuelve a decir, en ninguna manera, ni siquiera lo piense, por supuesto que no. No hay ninguna injusticia en Dios. Y Pablo utiliza estas expresiones cuando él da algunos argumentos teológicos sobre el Evangelio y ya saltan personas a decir, entonces hagamos esta otra cosa. Y no es así. Y dice Pablo, de ninguna manera. Y cuando Pablo utiliza, hermano, esta expresión, en ninguna manera, está levantando una señal de pare absoluta, de alto. Él no está debatiendo puntos de vista. Y esto es lo que tiene las Escrituras. Nosotros como cristianos, hablamos cuando la palabra del Señor habla y callamos cuando la palabra calla. No nos metemos a
como ahora con todo lo que está pasando en nuestro contexto que hay de la guerra, etcétera, ¿cuántos de estos tipos han salido, no, profetas, etcétera, a dar cierto tipo de profecías y cosas, interpretando la Biblia a la luz de las noticias, ¿no?, que hay? Pero entonces Pablo no debate punto de vista. Cuando la Biblia dice que algo es pecado y punto. La homosexualidad es pecado y listo, no hay ningún debate. Por eso es que también la iglesia, hermano, no se sienta a negociar. La iglesia proclama la verdad del Señor. No me siento yo a negociar con el mundo para ver cómo podemos cuadrar nuestras ideas, porque cuando eso acontece, la que va a terminar mutilada es la palabra del Señor. Entonces nosotros proclamamos la verdad, proclamamos el Evangelio y no negociamos las verdades absolutas que el Señor ha dejado en las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo que si vos crees que la gracia te da permiso para pecar, entonces no has entendido ni la gracia ni has entendido acerca del Evangelio y la salvación. No has entendido. Si la gracia es una licencia para que puedas pecar, es una reacción que él tiene realmente, como cuando le habla a los Gálatas, ¿no? Gálatas insensatos. ¿Cuántas veces le tengo que decir esto, no? Es como si alguien propusiera, por ejemplo, hermano, para que tu esposa demuestre ese amor y ese perdón que tiene hacia vos, hay que ser infiel a tu esposa. No tiene sentido, ¿no? Para que ella demuestre el perdón y el amor. Entonces, así de fuerte lo que Pablo muestra acá, el rechazo que tiene Pablo ante la idea de vivir en pecado bajo la gracia. No somos esclavos del pecado. El Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Convertir la gracia, hermano, en una excusa para la inmoralidad es no entender la gracia del Señor, es pisotear la sangre del testamento. Y busquemos Judas, por favor. Versículo 4, el único capítulo que tiene Judas. Vean cómo este tipo de personas, ya desde el primer siglo, ya estaban metidos dentro de la congregación. Y espero, hermanos y amigos, que no haya alguien que esté con esta misma idea o estas mismas acciones que tenían estos hombres. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya había tales hombres en aquella época. Por eso es que no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Cuando usted estudia las Escrituras, cuando usted lee la historia de la iglesia y ante tantas cosas que se ha enfrentado la iglesia, usted puede reconocer, ¿no?, estos testigos de Jehová, pero si estos son hijos de Ario que aparecieron en el siglo III. Entonces, la nueva tendencia de los apóstoles, ¿no? Y en Apocalipsis el Señor alaba a esta iglesia que probó esto que decían ser apóstoles y eran falsos, ¿no? Entonces ya había todo este tipo de cosas. Por eso que también se elaboraron credos, se elaboraron confesiones, se elaboraron catecismos para poder hacer frente a todas estas mentiras y engaños de gente que se metía dentro de la iglesia, como dice acá, hombres que han entrado encubiertamente, hombres que mostraban ser ovejas, pero entraron a la iglesia para destruir la iglesia, no de manera abiertamente, ¿no? Porque una mentira o una mentira que quiera destruir nunca se presenta con todo el tema de abiertamente, ¿no? Siempre va a ir una mentira acompañada de una verdad, porque estos apóstoles modernos o estos lobos, seguramente hay cosas que ellos enseñan que uno puede decir amén a lo que ellos están predicando, pero cuando pesás lo que ellos enseñan, ves que estos son hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia desde adentro. Por eso es que es un imperativo, hermano, que nosotros nos afiancemos en la gracia, pero de una manera bíblica, una manera correcta, para poder identificar y darnos cuenta cuando ciertas personas quieran llevar a la iglesia de aquí para allá, ¿no? Cualquier viento de doctrina. Y si tu persona no se prepara, hermano, vas a ser aquella persona fácil de llevar de un lado para el otro cuando podás decir, yo no puedo hacer esto porque las Escrituras dicen que yo debo primero agradar a Dios antes que a los hombres y yo debo servir a Dios antes que a los hombres. Cuando le preguntan a Pedro, ¿no vas a volver a predicar? Y él le dice, no puedo no volver a predicar porque yo tengo que agradar primero a Dios antes que a los hombres. Yo tengo que servir a Dios antes que a los hombres. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la sujeción,
a nuestras autoridades civiles o la sujeción a nuestros pastores, nosotros nos sujetamos y nos sujetamos alegremente, pero cuando ellos se sujeten a las Escrituras. Si aquellos pastores no se sujetan a la palabra del Señor, ¿por qué yo tengo que sujetarme a Él? No puedo hacerlo. Pero ¿cómo yo voy a entender eso, hermano? Si no profundizo en el estudio de la palabra del Señor. ¿Cómo voy a hacer esto si no profundizo en el estudio de la palabra del Señor? O pregúntate, hermano, quizás soy yo ese hombre que ha entrado encubiertamente a esta iglesia, a este lugar. ¿Cómo está mi vida, no? Porque si tu concepto de la gracia te hace sentir cómodo pecando, hermano, no has conocido la gracia de la Biblia. Has conocido una caricatura barata de ella. Ciertamente, hermano, como hablábamos igual nuevamente los días miércoles, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo son los que demuestran que nosotros somos parte del pueblo del Señor, porque los dones y los talentos, mucha gente lo tiene, ¿no? Podemos nosotros quedar impresionados con alguien que quizás toque aquí las alabanzas y haga hablar a la guitarra, ¿no? Pero eso también lo puede hacer un hombre del mundo, ¿no? Como cuando le preguntaron a un tipo, un cantante famoso, ¿qué talento le dio Dios, no? Y él le responde, no pasé 12 horas al día practicando mi guitarra para que me digas que este talento vino de un hombre, de un Dios. Pues el mundo también lo puede hacer, pero los frutos del Espíritu Santo, la vida, no lo puede hacer. Entonces, hermano, ¿cuál es tu concepto de la gracia que tienes? ¿Te impulsa a renunciar a tu pecado? ¿O te impulsa a llevar una vida cómoda? Una vida de estar echado en cama hablando espiritualmente. Pero la razón, hermano, por la cual no podemos perseverar en el pecado no es un esfuerzo de nuestra voluntad, ¿no? Y eso lo tenemos bien claro. Porque cuando vamos a tratar de vivir el Evangelio, en nuestra fuerza nos vamos a volver legalistas, fariseos, que es el otro extremo del libertinaje, ¿no? Sino lo hacemos bajo una realidad de nuestra identidad. El versículo 2 del capítulo 6 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esta palabra hemos es sumamente importante, porque en el tiempo en el cual se escribe este verbo, que es hemo, que es la conjugación haber, indica una acción que ocurrió en un punto específico del pasado. Hemos. Pablo no dice, estamos tratando de morir al pecado. Dice, morimos al pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando fuiste unido a Cristo, se ha sido verdaderamente unido a Cristo. Y aquí un comentarista, Henry Sheck, subraya que el bautismo del versículo 3 habla que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y esa unión significa que nuestra antigua naturaleza pecaminosa fue sepultada juntamente con Él, permitiéndonos resucitar a una nueva vida libre del dominio del pecado y dedicados completamente al Señor. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Lo que vamos a estudiar en la tarde, ¿no? Glorificar al Señor. Has muerto, si has sido sepultado con Cristo, has sido bautizado en Cristo Jesús, has muerto a ese viejo hombre. El bautizo, entonces, hermano, no es simplemente una ceremonia social donde organizamos un evento y compartimos algo y algunas iglesias se van al río, alquilan un balneario. Es literalmente tu certificado de función ante el tribunal de Dios y ante el mundo, que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que me pertenezco a mi fiel Salvador, como hemos cantado, ¿no? Ya no me pertenezco a mí mismo. Y al ser sumergido en la agua del bautismo, estamos precisamente declarando, el hombre que amaba el pecado, el hombre que le pertenecía a Adán, ha muerto y ha sido sepultado. Ciertamente hasta que el Señor nos llame o Él venga por nosotros, lucharemos con este viejo hombre aún, ¿no? Pero este hombre ya ha sido herido de muerte y ya no domina sobre nosotros. Y aquí, hermano, es donde la doctrina que nos transmite Pablo debe sacudir nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque Pablo usa una lógica de sentido común. ¿Cómo un muerto, una persona que ha sido sepultada, puede aún seguir viviendo en su antigua casa? ¿Cómo alguien que ha muerto puede seguir viviendo en su antigua casa? ¿Cómo tu viejo hombre que ha muerto puede seguir dominando tu vida?
Imagina un hombre que fallece, el banco ya no lo puede buscar para cobrarle los intereses, el jefe ya no lo puede llamar para exigirle horas extra, el Estado ya no le puede cobrar impuestos. ¿Y por qué? Porque obviamente la muerte rompe toda jurisdicción legal, ¿no? Ese hombre ya no puede hacer nada. Entonces, si vos estás en Cristo, has sido unido a Cristo, tu relación con el pecado no es que entró en problemas, no está en terapia intensiva, sino que ha sido terminada por fallecimiento de ese viejo hombre. Ha muerto ese viejo hombre. Gálatas 2:20 lo confirma cuando dice que con Cristo estoy justamente crucificado. Y Colosenses 3:3 nos recuerda, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo es posible entonces, hermano, que un cristiano pretenda caminar en su antigua casa de pecado? Es tan absurdo como ver a un cadáver levantarse de su tumba para ir a pagar el alquiler de su casa, ¿no? No tiene sentido, hermano. Si hemos ahondado profundamente en el significado de la muerte de Cristo, entendemos entonces, hermano, que Él no murió para solamente darnos un perdón legal delante del Señor, mientras sigamos siendo esclavos del pecado. Él murió para que el esclavo falleciera y pueda nacer un hombre libre. Nueva criatura son. El que robaba ya no roba. El que levanta falso testimonio ya no lo hace. El que antes con su lengua destruía, ahora construye, bendice. Es un hombre libre que busca a su Señor, porque los verdaderamente presos y esclavos son los que dan rienda suelta a su propia vida. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los fariseos que eran unos esclavos del pecado. Pero los verdaderamente libres buscan el reino de Dios y su justicia. Y cuando la tentación, hermano, toque tu puerta el día de mañana, lunes, no intentes luchar como alguien que aún le pertenece al pecado. Recuerda que la gracia de Dios no es una alfombra para que limpies tus pies mientras entras a pecar. Es el poder que te sacó de la casa del pecado y quemó el contrato que tenías de esclavitud con el pecado. Él te ha liberado y vive de esa manera, hermano, que Él te ha liberado para que puedas triunfar sobre el pecado. Tranquilo, dice el Señor, ¿no? Yo he vencido al mundo. En mí tendréis paz. Cuando la ansiedad, cuando las preocupaciones, cuando las tentaciones toque tu puerta, hermano, responde con esta verdad: yo he muerto al pecado. Y Señor, ayúdame. Dame la fuerza que yo necesito para poder sortear estas tentaciones. Y esto nos lleva al punto 2 del versículo 4 al versículo 10 del capítulo 6, que es injertado en la vida del Hijo. Injertados en la vida del Hijo. Y vamos a leer esos versículos. No solamente el Señor nos dice que ustedes cambiaron de representante federal, ¿no? Ahora no es que solamente yo lo represento, sino que ahora ustedes están conmigo. Por eso Él dice, no, fuera de mí nada podéis hacer. Ustedes son fuera de mí nada podéis hacer. Así que hoy en estos versículos dice que hemos sido injertados en la vida del Hijo. Romanos 6 del 4 al 10 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y vamos a ir al versículo 10 primero, como de adelante hacia atrás. Pablo establece en este versículo 10 una verdad que debe ser un ancla de nuestra seguridad, diciendo:
porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El término que usa Pablo acá, de una vez, garantiza, hermano, que la muerte de Cristo no es un evento que necesite repetición como algunas religiones lo practican cada domingo, ¿no? Fue un golpe definitivo, porque en su encarnación Jesús se puso, como dice acá, bajo la esfera del pecado, obviamente no el suyo, sino el nuestro, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, pero al morir y resucitar, Él salió de esa jurisdicción para siempre. Ya la muerte no se enseñorea sobre Él como se enseñoreó, y Él puede preguntar, como Pablo dice en 2 Corintios, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Ya no se enseñorea la muerte sobre el Señor. Y hoy Cristo vive y vive para Dios. Ya no lleva la carga de la ira, ya no lleva el peso de la ley quebrantada, y Él vive en una libertad gloriosa y eterna. Y entonces, si su muerte fue definitiva, nuestra libertad en Él también lo es. Y ese es el consuelo que debemos aplicar, que el Cristo que nos justifica es un Cristo que vive y vive para siempre, y su obra ya ha sido terminada, ha sido consumada en la cruz del Calvario. Y para explicar, hermano Pablo, aquí cómo esa vida de Cristo se convierte en la nuestra, él usa una palabra fascinante en el versículo 5, y mírenlo, el versículo 5 que dice plantados. Estamos plantados en él, literalmente significa crecer juntos. Es una imagen de un injerto, no sé si usted alguna vez ha visto un injerto, cómo cortan una rama y cortan la otra y la unen, ¿no? Entonces, cuando está unida al tronco o a este árbol frondoso, al principio se ven dos, que son dos ramas, ¿no? Dos árboles, pero con el tiempo las fibras se entrelazan y los conductos se unen y la savia del tronco comienza a subir por las ramas, ¿no? Y con el tiempo parece un solo árbol, ¿no? Entonces Pablo utiliza esta expresión que hemos sido plantados, crecer, estamos creciendo juntos, es un injerto, y esa es nuestra realidad, hermano, como creyentes. No es que estamos cerca de Cristo, hemos sido injertados en Él. La savia de su resurrección es ese poder que dice Efesios 1, 19 al 20, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. En Pablo entonces está diciendo, describe como algo muy elevado la grandeza de su poder, que corre ahora por nuestras venas espirituales. Hemos sido injertados en Cristo para que vivamos en novedad de vida. Su resurrección física produce nuestra resurrección espiritual. Nuestra capacidad de poder vivir en santidad no es una fuerza de nuestra propia voluntad, sino el flujo de la vida de Jesús en nosotros, que corre por nosotros, esa gracia que ha sido derramada en nosotros, ese amor, como decía Pablo en Romanos 5, que ha sido derramado en nosotros, ese querer, ese hacer por su buena voluntad, que Él trabaja en nuestra vida. Así que, hermanos, esta realidad que nos muestra Pablo, que la santificación no es el esfuerzo de un muerto por parecer al vivo, sino la manifestación de una vida que ya no puede ser contenida en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos ha llenado, Él habita en nosotros de tal manera que no puede ser contenida en nosotros. Se va a ver en nosotros, se va a demostrar en nosotros, porque no podemos contener a este Dios infinitamente lleno de amor y misericordia que ahora habita en nosotros. Es como aquella pequeña semilla que cayó ponerle, como caminamos por acá por la ciudad y vemos plantas que se han abierto paso entre medio del concreto, ¿no? De esa manera, hermano, la vida o el injerto que hemos recibido se va a notar en nosotros, se va a abrir paso entre medio de nuestra naturaleza. Muchos de nosotros fracasamos en la vida cristiana porque intentamos imitar a Jesús como si Él fuera un código de ética o fuera una estatua de mármol perfecta en un museo. Intentamos imitar sus gestos, su palabra y su paciencia por pura fuerza de nuestra propia voluntad. Pero, hermanos, la voluntad humana es un motor que pronto se funde. Pablo no nos llama a una imitación externa, sino a una participación interna.
que realmente en nuestra vida se ve. Realmente yo lo anhelo. Por eso que el hombre que está muerto en sus delitos y pecados no anhela, no desea, no quiere ningún bien espiritual para su vida que acompañe a la salvación. Solo aquellos que han nacido de nuevo anhelan todas estas cosas, desean todas estas cosas. Hay una participación interna. Y cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, no está usando una metáfora poética, sino que él está describiendo una realidad metafísica y espiritual. El Cristo que resucitó de entre los muertos es el mismo que por su espíritu ahora ha tomado residencia en el creyente. Y el creyente ya no vive para él, sino que vive para aquel que ha tomado posesión de su vida. Él es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Rey. Por eso Colosenses 3:1 dice, buscad las cosas de arriba, ¿no? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Y por qué, hermanos, debemos de buscar las cosas de arriba? No porque estén lejos, sino porque ahí es donde pertenece nuestra naturaleza. Por eso buscamos las cosas de arriba. Por eso es que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es como un pez, hermano, que ha sido pescado y lo sacan y lo ponen en medio de un jardín, ¿no? Obviamente este pez sufrirá porque no es su ambiente. De la misma manera, hermano, un creyente que intenta vivir en el lodo del pecado va a sentir una asfixia espiritual porque su oxígeno ahora es la santidad del Señor. ¿Cómo te sientes, hermano, cuando no puedes llegar, por ejemplo, a congregarte con tus demás hermanos? ¿Cómo te sientes por algo que escapa de tus manos? Pongámosle una enfermedad. ¿Cómo te sientes? ¿Realmente te sientes triste porque no has podido venir a participar? ¿No has podido ver a tus hermanos? O quizás tomas en poco todo esto, ¿no? No te preparas para el día del Señor. Duermes tarde. Te levantas tarde. No preparas quizás tu desayuno, esperas desayunar recién cuando lleguemos acá y en medio del culto. De esa manera quizás también nos preparamos para el día lunes que vamos a trabajar. Así nos preparamos. Yo escucho muchas veces personas que dicen, no, ya me voy a ir a dormir porque mañana lunes voy al trabajo. Y entramos a las 7 de la mañana. Bueno, yo entro a las 8, pero unos entran a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Sientes realmente ese peso en tu vida, hermano? ¿Cómo te sientes cuando no puedes llegar a congregarte? ¿Anhelas congregarte? Un predicador decía, ¿no?, que los cristianos o las ovejas pueden pisar el lodo, ¿no?, pero solamente los cerdos se revuelcan en el lodo. Como cristianos, hermanos, vamos a caer, ¿no?, como hemos visto. Vamos a pecar. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso, dice el apóstol Juan. Pero el cristiano no va a vivir en esa situación. El cristiano va a buscar querer salir de ese lugar. ¿Alguna vez, hermanos, ha visto un cuerpo cuyos pies caminan hacia el fango mientras la cabeza mira hacia el cielo y desea la pureza? Obviamente que ese es un cuerpo deforme o paralizado, ¿no? Así que si Cristo es nuestra cabeza, como dice Efesios 1, y Él está sentado en gloria, debemos de vivir totalmente para Él, impulsando cada pensamiento y deseo hacia la santidad, porque el cuerpo no puede vivir sin la cabeza, ¿no? Si la savia, hermano, del manzano corre por ese árbol, lo que va a producir va a ser manzana, obviamente, ¿no? Entonces es una imposibilidad biológica y espiritual que alguien que está unido al Dios santo, 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 no quiera buscar o anhelar la santidad. No quiera buscar o anhelar, hermano, que el reino de Dios y su justicia se expanda, poniendo al servicio de sus hermanos los dones que el Espíritu Santo le ha dado, al servicio de su iglesia. ¿Usted cree que cuando llegue el día en el cual usted se presente delante del Señor le va a decir, wow, qué increíble negocio montaste? ¿Ganaste? ¿Cuánto ganaste? ¿Te compraste 3 casas, 4 casas? ¿Viviste tan cómodamente? Increíble. ¿Cómo administraste tanto
tu dinero para expandir tus negocios? ¿O el Señor le va a pedir los talentos que le entregó? 1, 3 o 5 talentos que va a poner al servicio. Y obviamente, hermanos, que no hablamos con esto que usted va a descuidar sus responsabilidades. Todos tenemos que comer y comemos producto del trabajo que hacemos con nuestras manos, ¿no? Pero, ¿cómo vive usted para el reino del Señor? Si la savia nuevamente es de manzano, va a producir manzano. Si usted está injertado y la savia del Señor, la santidad, va a producir que usted busque una vida de santidad. La santificación, entonces, hermanos, no es una tarea que hacemos para Dios, para que Dios nos acepte. Es la evidencia de que hemos sido injertados a su Hijo. Si no hay fruto de justicia, hermano, si no hay un aborrecimiento por el pecado, si no hay un deseo para vivir para Dios, la pregunta no es si somos malos cristianos, sino somos cristianos en realidad. Y algunos quieren camuflar esto diciendo, no, es que él es un cristiano carnal. No existe tal cosa, un cristiano carnal. O vive para el Señor, el dueño, el Rey de Reyes, o vive para Satanás. O aún sigue siendo Adán tu padre, o es el Señor Jesucristo tu representante. Esta es una realidad, hermano, tan orgánica e inevitable. Pero si estamos injertados a Cristo, ¿por qué todavía luchamos, no? ¿Por qué a veces parece que el viejo hombre quiere dar órdenes desde la tumba? Como decía Martín Lutero, creí que el viejo hombre había sido ahogado en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que este desgraciado sabía nadar. La respuesta que Pablo da es que aunque nuestra posición legal es perfecta y nuestra unión vital es real, nuestra mente aún necesita ser renovada para poder actuar de acuerdo a esa realidad que tenemos, que Cristo ha ganado por nosotros, nuestra justicia, nuestra santificación. No basta con que, por ejemplo, la cuenta bancaria esté llena, porque nada sirve que tu cuenta bancaria esté llena si no usa ese dinero, ¿no? Entonces, de nada sirve o no se beneficia tu alma, tu vida, creer que sí, el Señor murió por mis pecados, si no aplicas y pones esto en tu día a día. Vemos cómo la victoria sobre el pecado comienza con una decisión de la mente basada en los hechos del Evangelio, lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y eso es lo que Pablo va a decir en el versículo 11, viviendo según la realidad del Evangelio, que es el tercer punto, viviendo según la realidad del Evangelio. Vemos cómo Adán ya no nos representa, hemos salido de esa jurisdicción. Vemos que hemos sido injertados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a eso, vivamos según la realidad del Evangelio. Y es lo que le decía nuestro catecismo que vamos a estudiar, que nos muestra la miseria que nosotros tenemos por nuestro pecado, pero nos va a mostrar al Salvador de nuestra miseria, que es el Señor Jesucristo, que es la parte más amplia del catecismo. Y después nos va a mostrar cómo este miserable que ha sido salvado de su pecado a través de Cristo va a vivir una vida de gratitud. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos cristianos intentan vivir la vida cristiana al revés. Intentan hacer para llegar a ser. Pero Pablo nos enseña que el cristianismo es algo opuesto. Vivimos de esta manera porque ya somos. Vivimos mostrando nuestros frutos, las buenas obras que Él ha preparado de antemano porque Él ya nos ha salvado. Y este versículo es el punto de despegue, hermano, porque si en el versículo 11 los primeros 10 versículos solamente son información histórica, ¿no? Pero con este versículo se convierte en el motor de nuestra santidad diaria. Como bien señala Hendrickson, lo que se ha establecido en principio, que estamos muertos al pecado, debe ahora transformar permanentemente nuestra convicción de nuestros corazones, debe transformar nuestros corazones. Porque la palabra que utiliza aquí Pablo, considerar, es un término que en el mundo se utilizaba para las finanzas, para la contabilidad. No significa sentir, imaginar o desear, significa hacer un cálculo basado en los hechos. Que te sientes y puedas meditar y considerar lo que Cristo ha hecho por tu vida
y vivas de esa manera lo que Él ha hecho a tu favor. Siéntate, calcula los hechos, lo que Él ha hecho por vos. Cómo Él te ha amado de tal manera que de la cruz del Calvario voluntariamente, cuando Él no tenía por qué ir a morir en tu lugar. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Siéntate a meditar cómo Él caminó por estas calles polvorientas en la cual nosotros habitamos y se humilló a sí mismo tomando nuestra forma. El Dios que los cielos de los cielos no lo puede contener, habitó en un cuerpo de carne. Y esta es una doctrina fundamental del cristianismo, que Él se hizo hombre, verdaderamente hombre, y se humilló. Considera la humillación del Señor Jesucristo, el cual, siendo igual a Dios, no tuvo aquello como cosa en cual sujetarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, haciéndose semejante a nosotros. Considera esto, hermano. ¿Cuánto amor puede haber de este Dios todopoderoso? Considera, hermano, que como cordero hacia el matadero Él fue y no abrió su boca. Cuando lo escupían no respondía, cuando lo maldecían no respondía, cuando lo golpeaban no respondía. ¿Él acaso no tenía el poder para con una sola palabra tirar rostro de tierra a todos? Considera lo que Él ha hecho por vos. Y vive de esa manera, hermano. Con gratitud, con alegría, con gozo. Porque cuando un contador se sienta o asienta una cifra en el libro mayor, no está inventando un dinero, ¿no? Sino que está registrando una realidad que ya existe en el banco. Entonces Pablo nuevamente nos ordena, hagan la contabilidad de su alma. En una columna vean Adán y el pecado y escriban con letras rojas, cuenta cerrada. Y en la otra columna, Cristo y la justicia, diciendo saldo infinito, gracia que sobreabunda por ustedes. Porque su misericordia se renueva cada mañana. Y esta palabra que usa Pablo, considerados, está en un verbo, en un presente imperativo, lo que implica, hermano, una acción continua. No es algo que hacemos una vez en el bautizo, ¿no? Que salimos de las aguas del bautismo gozosos, derramamos lágrimas de alegría, sino es algo que hacemos cada vez que suena el despertador. Considerar que la misericordia del Señor hoy se ha derramado sobre tu vida y has abierto tus ojos y has respirado. Por eso decía un predicador, cada vez que respiramos misericordia del Señor. No es algo que hacemos una vez. Cada vez que llega un pensamiento impuro a tu mente, considera que Él ha muerto por ese pecado. Cada vez que el orgullo intenta subir al trono, corta esas ramas del orgullo. Cuando creas que tú mereces más, cuando creas que tú mereces el reconocimiento, mereces que todos observen o vean lo que tú haces, corta esas ramas del orgullo. ¿Para quién lo haces? Pablo mismo nos recuerda esto, hermano, que nuestra vida está escondida con Cristo Jesús, como le he mencionado. Por eso, hermano, la victoria sobre el pecado no comienza con un hacer, sino con un contar con lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y por qué seguimos cayendo? No porque la gracia sea débil, sino porque sufrimos de amnesia espiritual. Olvidamos quiénes somos. El pecado ya no es nuestro dueño legal, pero actúa como un antiguo capataz que intenta dar órdenes a esclavos que ya han sido libertados. Como cuando dejas un trabajo, ¿no? Y te sigue escribiendo el jefe 1 mes, 2 meses, 3 meses después para preguntarte una cosa, otra cosa, y vos decís, ¿por qué me estás escribiendo? Yo no trabajo con vos, ¿no? Pero así se quiere hacer el pecado en tu vida, ¿no? Como un capataz que aún te quiere dar órdenes. Pero debes de considerar a ese viejo hombre muerto. Pero si te detienes, hermano, y aplicas la contabilidad del Evangelio, dirás, un momento, yo ya no le debo nada a este amo. Mi deuda ya fue pagada, mi viejo hombre fue crucificado y mi vida ahora le pertenece a otro, al verdadero Dios y al verdadero hombre que es el Señor Jesucristo. Y ser rico en Cristo, hermano, no es una emoción, simplemente. La santidad es vivir de acuerdo a la verdad.
Si Dios dice que moriste al pecado, lo que tienes que hacer es creerle al Señor y no a tus sentimientos. No salgas de aquí intentando esforzarte más por ser santo, sino salir de acá contando que ya eres santo, apartado en Cristo Jesús, y dejar que esa realidad gobierne nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos. Y en todo esto, hermanos, surge también una pregunta hoy. ¿Bajo qué soberanía te encuentras? Amada iglesia y hermanos que nos visitan, hemos hablado en estos 50 minutos que ya vamos sobre una libertad legal y de una vida resucitada, pero esta gloriosa realidad tiene un límite absoluto. Solo son ciertas para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta libertad solo son ciertas para aquellos que están en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no existe la novedad de vida. Fuera de Cristo no hay muerte al pecado. Si hoy tú no te encuentras unido a Cristo, estás unido a Adán. Si no estás unido al segundo Adán por la fe, tu condición es alarmante, hermano, porque aún te encuentras en la jurisdicción de la muerte. El pecado no es solamente un tropiezo en tu vida, el pecado es tu dueño legal. Tu libro contable ante Dios aún no registra la justicia de Cristo, sino una deuda de rebelión que crece cada día, que crece por cada respiro que tú das. Así que si has intentado mejorar tu vida, entre comillas, has probado con religión, has probado con buenas obras, has probado con parches morales para sentirte mejor, pero la Biblia hoy dice que tu problema no es que te portas mal, sino que tu problema es que estás muerto en tus delitos y pecados, muerto para Dios. No necesitas una reforma, sino necesitas una ejecución, que tu viejo hombre sea crucificado, que tu viejo hombre sea ejecutado y que puedas nacer en una nueva novedad de vida. Y eso es lo que hoy te regala o te muestra el Evangelio. Eso es lo que te entrega el Evangelio hoy gratuitamente, que Cristo fue a la cruz, que Cristo ha muerto, pero que Cristo ha resucitado. Y Él tiene el poder de poder cancelar tu deuda y darte su propia vida. No intentes venir a Él tratando de limpiar tu vida. Ven tal como estás porque Él te va a limpiar. Pero ven con un corazón contrito, humillado, reconociendo tu situación delante de Él. Arrepiéntete de tu propia justicia y descansa en la justicia de uno. Yo sé que hay un grupo así el día de hoy, hermanos, acá, en el pequeño grupo que estamos. Pero también hay otro grupo de personas que, habiendo profesado fe en el Señor, hoy viven como si Cristo no hubiera resucitado. Están sufriendo de esa amnesia espiritual severa. Estás viviendo en el lodo, mendigando migajas del pecado cuando eres un heredero de la gloria del Señor. El pecado te está engañando, haciéndote creer que aún es tu dueño, llenando tu cabeza de pensamientos que no son propios a aquel que ha nacido de nuevo. Porque, hermanos, si sos de Cristo, el pecado obviamente te está mintiendo. ¿Por qué? No tienes por qué obedecerle al pecado. El látigo del antiguo capataz ya no tiene ese poder real sobre tu vida para que hagas como Él quiere. Hay que volver nuevamente al Evangelio. Hay que volver a considerar lo que Dios dice que somos delante de Él. No busquemos por nuestra propia fuerza, sino buscar la savia de la vid verdadera, ya que estamos injertados en Él. Renuévate nuevamente en el Señor. Vuelve a ese primer amor, cuando Él te llamó de las tinieblas a la luz admirable, y con cuánto anhelo, con cuánto gozo luchabas por la gloria de su nombre, con cuánto anhelo servías, con cuánto anhelo te esforzabas para que todo pueda marchar bien, para que tus hermanos puedan estar atendidos, para que también puedas crecer en el conocimiento de Él, aprovechando los medios de gracia. Vuelve a ese primer amor, hermano, porque Él está ahí, como dice en el Apocalipsis, tocando la puerta. Vuelve a estar en comunión con Él. Que tu fe pueda ser renovada, hermano. Porque la gracia no es una oferta barata para seguir igual. Rompe lo que es la esclavitud del pecado, porque Él tiene el poder para librarnos de eso. Así que en esto, hermano, vamos a meditar y pensar en toda la semana, si el Señor así lo permite, y que el Espíritu Santo pueda aplicarlo en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo que nos diste. Recordando, Señor, que Tú eres el que pones en nuestro corazón el querer y el hacer por Tu buena voluntad.
Señor, ahora te rogamos por favor que puedas aplicar esto en nuestras vidas. Ayúdanos porque tendemos muchas veces a olvidarlo y no queremos actuar de esa manera, Señor. Líbranos de considerar la gracia como algo, como una licencia, un permiso para pecar, pensando que pecaremos porque tú nos perdonarás, sino que más bien la gracia y esta salvación que nos ha sido concedida nos lleve a buscar de manera de anhelar, Señor, andar por tus caminos. Gracias te damos, Padre, y oramos en tu bendito nombre. Amén.